Bien, ¿cómo elaboramos la tabla estadística? A partir de los datos recolectados. Bien, debemos conocer los encabezados que tiene la tabla. El primer encabezado es para la variable, en este caso estado civil, variable cualitativa nominal. Ahí están los valores de la variable, en este caso cualitativa, soltero, casado, unido, divorciado, viudo. ¿Ya? FI minúscula, frecuencia absoluta. Resulta de hacer el conteo de datos. ¿Cuántos solteros hay? 7. ¿Cuántos unidos hay? 10. ¿Cuántos viudos hay? 6. ¿No? Se cuenta. Les he dejado en blanco para que ustedes completen. Y al final deben sumar. En total, ¿cuántos datos hay? Ese total me indica la población o la muestra con la que estamos trabajando. Equivale a la cantidad de encuestas que ustedes han aplicado. Fi mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada, como su nombre indica, acumula las frecuencias absolutas. Ahora vamos a explicar. Frecuencia relativa. Contiene valores siempre que están solamente entre 0 y 1. Es con minúscula. Y la frecuencia relativa acumulada es con mayúscula. Y como su nombre indica, acumula los valores de la frecuencia relativa. Luego tenemos la frecuencia porcentual, en este caso con minúscula. Hay otras formas de representar también la simbología. Lo importante es identificar con cuál están trabajando. La frecuencia porcentual tiene valores de 0 y 100%, de 0 hasta 100%. La frecuencia porcentual está ubicada aquí. ¿Cómo obtengo la frecuencia porcentual? Ahora lo vamos a ver. Y frecuencia porcentual acumulada. Como su nombre indica, acumula las frecuencias porcentuales. Entonces no olviden, es importante conocer estos encabezados para poder trabajar. Bien, ya explicamos que la frecuencia absoluta resulta del conteo. Ahora vamos a ver la siguiente, cómo llamo la frecuencia absoluta acumulada. Entonces nos vamos a la frecuencia absoluta. En la primera fila, la primera frecuencia acumulada va a ser igual porque no hay nada que acumular antes. La segunda sí, vas a tomar este valor y va a acumular lo anterior. Sumando me va a dar aquí 18. La siguiente frecuencia acumulada va a tomar este valor y va a acumular todo lo anterior, que en total suma 28. Y así, en la siguiente fila, frecuencia acumulada, tomará este valor de esta frecuencia absoluta y sumará todo lo anterior o acumulará todo lo anterior. De la misma manera, esta última fila, la frecuencia absoluta acumulada, toma este valor y acumula todos los valores anteriores. De tal manera que esta última frecuencia absoluta acumulada siempre equivale al total de los datos. La frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene? Cada frecuencia relativa se obtiene dividiendo ¿ya? La frecuencia absoluta entre el total de datos de la fila correspondiente. En este caso, primera fila, divido la frecuencia absoluta entre el total de datos. Segunda fila, divido esa frecuencia absoluta entre el total de datos. Tercera fila, divido esta frecuencia absoluta entre el total de datos y me da el resultado. Y así en cada fila divido la frecuencia absoluta entre el total de datos. De tal manera que obtengo todos los valores de la frecuencia relativa siempre son entre 0 y 1. Y cuando sumamos todos esos valores, aquí siempre me va a dar 1. Entonces los casilleros en blanco ya saben que ustedes van a llenar y presentar como evidencias. Siguiente, pasamos a la siguiente, ¿no? ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa acumulada con mayúscula? ¿Ve? Entonces, como su nombre indica, acumular o sumar las frecuencias relativas. Si estoy en primera fila no hay nada que acumular, por eso es igual. Pero si estoy en segunda fila, acumula de esa fila y toda la anterior. Si estoy en tercera fila, acumula lo de la tercera frecuencia relativa y todo lo anterior, ¿no? Sumando me da ese valor. Si estoy en cuarta fila, toma la frecuencia relativa cuarta y suma todas las anteriores, ¿no? Y en la última fila, ¿no? Toma esa última frecuencia relativa y suma a su vez todas las anteriores. De modo que la última frecuencia relativa siempre me va a dar 1 y va a coincidir
con esta sumatoria total de acá, que también es 1. Frecuencia porcentual. ¿Cómo obtenemos la frecuencia porcentual? ¿No? Los porcentajes, multiplicando cada frecuencia relativa por el 100%. Aquí tengo la frecuencia relativa por 100, 14%. Frecuencia relativa por 100, 20%. La frecuencia relativa por 100, 12%, ¿no? En su fila correspondiente. Ustedes deben completar las que faltan. Entonces, por último, la frecuencia acumulada porcentual acumula las frecuencias porcentuales, ¿no? Recuerden, primera fila es igual, no hay nada que acumular antes.